Vamos a ver, ¿alguna vez habéis visto este tipo de piezas intercaladas en una instalación y no sabéis para qué es? Pues habéis llegado al sitio correcto, porque entre los amigos de Estándar Hidráulica que nos han permitido enseñaros estas piezas y yo os vamos a explicar en qué consiste. Son las válvulas antirretorno o válvulas de retención y os voy a explicar los tipos que hay, los usos que tienen y las características. Así es que vamos a ello. Bueno, el primer modelo que os voy a enseñar es la de clapeta. Y mirad, se llama de clapeta porque lleva un disco que gira sobre un eje. Esto funciona por gravedad. Entonces mirad, a ver si lo veis. Lleva el disquito este, mirad, ¿veis cómo se mueve? Pues es tan simple como eso. Cuando entra el agua, el disco se mueve y abre, y cuando el agua retorna, hace tope y se queda cerrado. Siempre hay que colocarlas en el sentido de la flecha. Es súper importante. Y la de clapeta es una válvula que hay que colocarla siempre en horizontal. Va por gravedad, entonces hay que colocarla siempre en horizontal. Y bueno, estas no las encontramos muchas veces pues en este tipo de instalaciones, del contador del agua y demás. En depósitos también no las encontramos, a la salida de un depósito. Ya te digo, siempre en horizontal. Y mirad, la función que tiene pues es la siguiente. Pues tú ahora mismo tienes el contador del agua, entonces tú cierras tu llave. Primero, evita que retorne hacia atrás del contador. Pero segundo, hay en contadores que en vez de tener dos llaves, hay solamente una llave y tienen una válvula antirretorno. ¿Qué consigues con esto? Tú tienes que desmontar el contador, tú cierras esta llave, tú sacas el contador y aquí no pasa el agua, no te retorna el agua. Entonces evita que se te vacíe la instalación y que esté goteando. Así es que en ese aspecto es la mayor utilidad que le veo yo a estas, a las de clapeta. Vamos a por el siguiente modelo a ver qué os parece. El siguiente modelo que vamos a ver es la válvula, el modelo NIH de muelle. Vamos a ver. El funcionamiento, vamos, el concepto es igual que la de clapeta, vamos, en realidad son todas iguales. Lo que hace, vamos, para lo que sirven es lo mismo, que es para que no retorne el agua. Pero ¿cómo funciona esta? Pues muy sencillo, como su nombre indica, funciona con un muelle. Mirad, vemos aquí este émbolo, que si le pulsamos entra para adentro. Y por el otro lado lo veis que se abre. Entonces este es el sistema. Cuando el agua entra por aquí, sale por aquí porque abre el muelle. Y a la inversa, pues lo que hace es que se queda bloqueado y no nos retorna. ¿Para qué se utilizan estas? Pues estas se utilizan para infinidad de cosas. Se usan mucho en los termos eléctricos, se usan en los contadores también, máquinas delicadas, en calefacción también se usa, la salida de las bombas de calefacción. Y luego tiene una opción que es para usarlo también en las bombas de achique, que es como válvula antirretorno de pie. Entonces el sistema es el mismo sistema, lo que pasa que mirar, lleva este filtro que se puede quitar para limpiarlo y veis, y por aquí retorna. ¿Qué conseguimos con esto en las bombas de achique? Ahora cuando acabe os voy a poner un ejemplo de una bomba para que veáis cómo funciona. ¿Qué conseguimos? Pues nada, que el agua entra aquí, se retiene y no nos retorna. Entonces la bomba está siempre cebada, pero bueno, ahora os lo explico. Así es que nada, este sistema es el que más se usa. Yo por lo menos es el que más uso y el que más veo puesto en todas las instalaciones. Así es que vamos con el último y luego os explico lo de la bomba de achique. El último modelo que os voy a enseñar es el modelo Ken o de émbolo. Vamos a ver, se puede usar en vertical y en horizontal. Estas las hay con muelle y de gravedad. En este caso nosotros la que tenemos es de muelle. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Tiene un anillo de cierre aquí y un obturador. Entonces, cuando entra el agua, veis, no sé si lo veis, cómo sale el obturador. Y cuando el agua viene en contra, mirad cómo cierra y el obturador aprieta en el anillo de cierre y evita el paso. Vamos a ver. Las utilidades, pues igual que las demás.
agua fría, agua caliente, calefacción, depósitos, etcétera. Y sobre todo estas se usan mucho como válvula antirretorno de pie, para bombas de achique. Mirad, quitamos el filtro para que lo veáis y veis el sistema, ¿ves? El émbolo, el obturador, sube y cuando baja, cierra en el anillo de cierre y es el cierre que hace. Así es que sin más, ahora os voy a explicar cómo se utilizan las de pie en una bomba de achique, porque vamos, cuando lo veáis vais a ver lo sencillo que es. Lo prometido es deuda. A ver, tenemos aquí una simulación de una bomba de vaciado de un depósito, una bomba de achique, en fin, el concepto es el mismo. Mirad, tenemos la válvula antirretorno de pie. ¿Qué conseguimos con esta válvula antirretorno? Pues muy sencillo, que no se vacíe esta tubería. Una vez que la bomba ceba, esta tubería debe de estar llena, porque si no, cada vez que la bomba actúe, si la tubería se ha vaciado, se trabaja en vacío. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la bomba se puede quemar, porque sufre mucho. Las bombas al trabajar en vacío sufren mucho y se pueden quemar. Entonces, con este tipo de válvula antirretorno, pues conseguimos eso, mirad. Conseguimos, como os he dicho antes, que cuando la bomba absorbe, suba para arriba y entre, y cuando la bomba deja de absorber, esto baja y nos retiene el agua para que no se vacíe la tubería. Luego encima tenemos un filtro, mirad, tenemos este modelo y tenemos el modelo que os enseñaba antes, la de muelle. Entonces mirad, tenemos un filtrito, que el filtro también lo que nos evita es que se nos metan impurezas y la bomba se obstruya y se estropee. Y estos filtros, pues mirad, se pueden desenroscar, en este caso se desenrosca y en este caso se saca presión. Se pueden limpiar cuando están muy obstruidos y la bomba no absorbe, se pueden limpiar y nada, y seguimos funcionando. Así es que mirad qué utilidad más buena tiene este tipo de válvula, vamos, que es necesaria para las bombas de achique, es necesaria. Así es que nada, os digo ahora qué me parece todo esto. Pues nada amigos, este ha sido el vídeo de hoy. Una vez más, gracias a los amigos de Estándar Hidráulica, pues os he podido mostrar las válvulas de retención o válvulas antirretorno. A ver, una pieza en el mundo de la fontanería es súper conocida, porque además es que tiene, como os he dicho, tiene infinidad de utilidades. Contadores, depósitos, como os he dicho, el termo lleva una válvula antirretorno, los sistemas de calefacción también van con válvula antirretorno. La lavadora, lavavajillas, un montón, las hay para agua, las hay para desagüe, o sea, un montón de utilidades, la válvula antirretorno. Pero sí que es verdad que para el usuario tampoco es muy conocida. Es una pieza que vemos ahí colocada en la instalación y bueno, pues a ver qué será esto. Pues nada, espero que con el vídeo de hoy os haya quedado más o menos claro en qué consiste y para qué sirve. Y nada, si queréis seguir viendo tutoriales como este y un montón de cosas más que vienen en el canal, pues nada, suscribiros, que es gratis. Y lo dicho amigos, espero que os haya gustado y en el próximo vídeo nos vemos. ¡Hasta luego!